Sentimos a veces que la vida es solo seguir la corriente. O nos preguntamos si hay, no sé, una guía, una brújula para vivir con más propósito, con más paz, incluso cuando todo parece un caos. Mm, Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que propone justamente eso. Suena interesante. Vamos a explorar juntos esas enseñanzas tan conocidas de Jesús, las del Sermón del Monte. Pero ojo, no como si fuera una clase de historia antigua, ¿eh? Claro. La idea es buscar claves que, bueno, según la fuente que analizamos, siguen muy vivas y podrían darnos una perspectiva transformadora. Y nuestra misión, digamos, es desenterrar esas ideas fuertes, poderosas, que Jesús compartió para una vida más plena. Queremos entender cómo estas verdades, que llaman eternas, podrían, bueno, cambiar nuestra forma de ver las cosas, quizá mejorar nuestras relaciones Ujú. y hasta encontrar una paz más profunda en el día a día. Es como una invitación a reflexionar y, quién sabe, a renovarnos un poco. Así es, y es que el material que revisamos sugiere justo eso, que no son simples frases viejas o máximas morales. ¿No? Las presenta más bien como invitaciones a ver la vida desde otro ángulo, una perspectiva divina, por así decirlo. Son como herramientas para una transformación que, según esta interpretación, empieza en el corazón, pero tiene el potencial de afectar todo, cada aspecto de nuestra vida. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿no? Las famosas bienaventuranzas. La fuente pinta una escena, ¿no? Jesús en la ladera de una montaña, hablando a una multitud súper diversa. Sí, Y arranca con cosas como bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. A ver, de entrada esto choca de frente con nuestra idea normal de éxito o felicidad, ¿o no? totalmente. No habla de acumular poder ni riqueza, sino de cultivar cosas del corazón, humildad, misericordia, pureza de intención. Suena paradójico, ¿cómo que son dichosos los que sufren o los persiguen? Visto así, solo con ojos humanos, sí, claro que pareció una paradoja. Pero la perspectiva que ofrece el análisis es que son declaraciones hechas desde una óptica divina. Ajá, Señalan un corazón que está, digamos, alineado con la voluntad de Dios. Y son más que dichos, son promesas. Consuelo para el que llora, saciedad para el que busca justicia. no. Entiendo. Y lo interesante, según esta visión, es que no son promesas solo para el cielo, para el futuro, sino que tienen un poder transformador ahora. Ahora. Sí, ahora. Nos invitan a vivir con una esperanza activa, digamos, a reflejar esa gracia y esa compasión divinas en un mundo que, bueno, a menudo carece bastante de ellas. Son como una guía práctica para una vida espiritual más profunda. Hablemos de la primera, pobres en espíritu. Me llama la atención, el análisis dice que no se refiere a no tener plata, ¿verdad? No, para nada. Sino a algo más hondo. Reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra dependencia de Dios, por decirlo así. ¿Qué contraste con la cultura actual que nos empuja a ser autosuficientes en todo? Uf, sí. La fuente menciona que Jesús mismo, siendo quien era, vivió humildemente y fue crítico con la religiosidad superficial, esa que es pura fachada. Exacto. La interpretación del video lo presenta no como una debilidad, sino como una forma de sabiduría espiritual. Sabiduría. Claro, reconocer que no podemos solos, que necesitamos esa ayuda divina, es lo que nos abre a recibirla. Es como abrir una ventana para que entre el sol, ¿no? Buena imagen. Y esta humildad, según se explica, nos hace receptivos a eso que llama el reino de Dios. Y ojo, no es como que llegas a un estado final y listo. Es un proceso continuo. Ah, claro. Y el impacto en las relaciones es clave. Al ser conscientes de nuestra propia necesidad de gracia, nos volvemos, o deberíamos volvernos, más compasivos y comprensivos con los demás, con sus fallos. Eso podría fomentar comunidades de apoyo más real. Tiene sentido. Luego viene, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Entiendo que esto va más allá del duelo por perder a alguien, ¿cierto? Sí, sí. Reconocer esa fragilidad, esas fallas, sería como el primer paso hacia la gracia, la sanación. La fuente recuerda que Jesús mismo lloró, ¿no?
mostrando una empatía muy profunda. Sí, el análisis sugiere que ese luto, ya sea por una pérdida personal o por la conciencia del mal, propio o ajeno, indica un corazón que no está cerrado, que es sensible. Y es justo ahí, en esa vulnerabilidad, donde la compasión de Dios, según esta perspectiva, se hace más evidente, más tangible. Ofrece un consuelo que, bueno, que sobrepasa lo terrenal. Claro. Lamentar el pecado nos lleva a buscar redención, a buscar perdón. Y además, esta bienaventuranza se interpreta también como un llamado a la acción, a no ser indiferentes al sufrimiento ajeno, a llorar con los que lloran, como se dice, y a clamar por justicia. O sea, no es solo sentir pena. No, para nada. Y la comunidad de fe, la Iglesia, se ve como un espacio fundamental para experimentar y también para compartir esa consolación divina de forma concreta. Ok. Ahora, una que de verdad desafía la lógica del mundo. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Manso. Suena a débil, a dejarse pasar por encima, pero la fuente dice que no es eso. Correcto. La interpretación que se ofrece es que la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Una especie de gentileza poderosa, que nace de la humildad, de la paciencia, de mantener la serenidad ante los desafíos, ante la provocación. Fuerza bajo control. Sí, se presenta como una alternativa radical a la agresividad que tan a menudo se premia en nuestra sociedad. Y la promesa que la acompaña, heredarán la tierra, es fascinante. ¿Sí? ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, en el análisis la conecta no solo con una bendición futura, sino con participar activamente en las bendiciones del reino de Dios aquí y ahora. Resuena con promesas antiguas, las hechas a Abraham. Entiendo. Entonces, el video no lo ve como pasividad para nada. Es un carácter activo pero controlado. ¿Y cómo dice la fuente que esto se aplica? ¿Cómo impacta en la vida o las relaciones? Sugiere que fomenta buscar la paz, buscar la reconciliación, tener más paciencia en el trato diario. Incluso lo plantea como una cualidad clave para un liderazgo de servicio, no de dominio. Liderazgo de servicio. Exacto. Y subraya que, más allá de cualquier posesión material, la verdadera herencia, la fundamental, es espiritual. La salvación, la vida eterna, esa relación restaurada con Dios. Y bueno, Jesús mismo, recuerda la fuente, es el ejemplo máximo de esta mansedumbre. Sigamos con las bienaventuranzas. Está la del hambre y sed de justicia. Suena intenso, ¿no? Apasionado. Sí, muy fuerte. Y no habla de una justicia cualquiera, de tribunales, sino de una justicia divina, que busca alinear toda la vida con los valores de Dios. Equidad, compasión, integridad. Exactamente. Describe un anhelo profundo, casi vital, por ver la voluntad de Dios realizada tanto en el mundo como en la propia vida. Esta búsqueda, según el análisis, nos conecta con el propósito más grande de Dios para la creación. Y no debe ser fácil. No, claro que no. Requiere valentía y fe. Se menciona cómo Jesús mismo confrontó la injusticia, cómo mostró compasión por los oprimidos, los marginados. Y un punto crucial que resalta la fuente es la conexión inseparable entre justicia y misericordia. Ah, eso es interesante. Sí, no se puede buscar una genuinamente sin la otra. Van de la mano. Y la promesa es ser saciados. Una satisfacción profunda que no viene de lograrlo todo por nuestra cuenta, sino de confiar en que al final la justicia de Dios va a prevalecer. Y eso tiene una clara beta social, ¿no? Totalmente. Es un llamado a no ser meros espectadores pasivos ante la injusticia, sino a ser agentes de cambio positivo. Muy conectado con eso está. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La fuente recalca que esto va más allá de sentir lástima, es actuar. Así es. Se presenta como un acto de bondad y perdón activo, incluso hacia quien, digamos, no lo merece. Es aliviar el sufrimiento, ofrecer gracia de forma concreta. Como un reflejo de Dios mismo. Justamente. Al ser misericordiosos, reflejamos la naturaleza de Dios. Nos convertimos de alguna manera en canales de su gracia. El análisis menciona cómo Jesús contrastó esta misericordia activa con una aplicación fría, legalista de la justicia. Bueno, está el famoso relato de la mujer adúltera, por ejemplo. Claro. Y se aplica un principio casi de reciprocidad espiritual. Da y se te dará.
Esto, claro, exige una transformación interna, un esfuerzo consciente por imitar esa compasión divina. Y desafía esa idea de la venganza, ¿no? El ojo por ojo. Directamente. Promueve la reconciliación y reconoce algo fundamental: que todos, absolutamente todos, necesitamos perdón. La promesa, recibir misericordia, se entiende como una bendición tanto ahora como en el futuro. Es presente y eterna. Pasemos a bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí la fuente va profundo. No se trata solo de no hacer cosas malas por fuera, No, va más allá. sino de una integridad interna real, de sinceridad genuina, sin dobleces, sin agendas ocultas ni motivos egoístas. Correcto. La interpretación es que un corazón así limpio o íntegro permite percibir la presencia y la acción de Dios de una manera más clara, más profunda. No solo en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. Como tener la vista espiritual afinada. Algo así. Y la fuente aclara que esto no es algo que se logra de una vez y para siempre por esfuerzo propio. Es el resultado de una transformación continua, una especie de lucha activa contra lo que contamina espiritualmente, buscando siempre alinear los deseos más profundos con la voluntad divina. ¿Y qué significa ver a Dios? Literalmente. No, se entiende más como esa comunión íntima, esa percepción espiritual agudizada de la que hablábamos. Requiere, por lo tanto, renovación constante, arrepentimiento. Y esto se refleja, según el análisis, en cómo tratamos a los demás, al ver la imagen de Dios en ellos, y lleva a una vida más plena, más fructífera, manifestando lo que la tradición llama los frutos del Espíritu. Ya casi terminamos con las bienaventuranzas. Vienen los pacificadores. Serán llamados hijos de Dios. Esto es fuerte. Ser pacificador, según la fuente, no es solo evitar peleas, No, es mucho más activo. Es trabajar activamente por la paz y la reconciliación. Es como reflejar el carácter de Dios mismo, que es el gran pacificador. Exacto. La paz de la que habla Jesús aquí, según la interpretación que se ofrece, es el concepto hebreo de shalom. Shalom. Sí, que es bienestar integral, armonía total, no solo la ausencia de guerra o conflicto. Implica restaurar relaciones rotas, construir puentes entre personas, entre grupos. Es imitar a Cristo, cuya misión central, nos dice la fuente, fue reconciliarnos con Dios y también entre nosotros. O sea, ¿rechaza la violencia? Claramente, busca soluciones que promuevan la unidad y la justicia. Y va a las causas profundas de los conflictos, no se queda en los síntomas. Es interesante cómo el análisis vincula tan estrechamente la paz con la justicia social dentro de la idea del reino de Dios. Entiendo. Los pacificadores son vistos como líderes en la resolución de conflictos, como cultivadores de ambientes donde la espiritualidad puede florecer. Y la promesa es profunda, esa identidad especial de ser llamados hijos de Dios. Llegamos a la última bienaventuranza, que puede sonar poco dura. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sufrir por hacer lo correcto, por vivir según estos principios. Puede ser una consecuencia real cuando chocamos con un mundo que, bueno, no siempre valora lo mismo. Es una enseñanza desafiante, sin duda. El análisis recuerda que Jesús mismo es el ejemplo principal de esto. Sufrir por mantenerse fiel a la justicia de Dios nos une a Él. Y paradójicamente puede ser fuente de consuelo y de fortaleza interior. Pero la clave es que sea por causa de la justicia, ¿no? Exactamente. La fuente lo subrayan mucho. Que sea por hacer el bien, no como consecuencia de nuestras propias metidas de pata o malas acciones. Claro. La recompensa prometida es enorme. Pertenecer al reino de los cielos. Encontrar plenitud en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Esta perspectiva eterna, según el análisis, es lo que da la fuerza para perseverar, para seguir adelante, confiando en que el sufrimiento por esta causa no es en vano y que al final la justicia de Dios va a triunfar. Bueno, después de esas bienaventuranzas, que son como el fundamento, Jesús les dice algo muy directo a sus seguidores. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Tremenda declaración y tremenda responsabilidad. Sí, es un llamado directo a tener un impacto, a no pasar desapercibidos, a marcar una diferencia. ¿Cómo lo interpreta la fuente? Sal y luz.
La interpretación que ofrece es que somos llamados a ser una influencia positiva y distintiva. La sal, en esa época, tenía dos funciones principales: preservar de la corrupción, Ajá, como un conservante. exacto, y también dar sabor. Aplicado espiritualmente, significaría, por un lado, preservar los valores morales y éticos del reino en la sociedad, y por otro, añadir un sabor positivo, una cualidad atractiva a la vida de fe. ¿Y la luz? La luz, bueno, es más obvio. Disipa la oscuridad, ilumina el camino hacia la verdad. Debemos ser esa alternativa luminosa en medio de la confusión moral. Pero dice algo de no perder el sabor, ¿no? Sí, es crucial. Debemos mantener nuestra autenticidad, nuestro sabor distintivo, sin diluirnos, sin conformarnos a los valores del mundo si estos entran en conflicto con los del reino. Nuestra vida, tanto individual como colectiva como comunidad, debe influir para bien, promoviendo amor, justicia, compasión. Es un llamado a vivir con intención, con autenticidad, manteniendo nuestra eficacia espiritual, como diría La Fuente. Entendido. Luego Jesús aborda un tema clave para su audiencia original, la ley mosaica, y aclara algo importante. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Cómo interpreta La Fuente este cumplimiento? Porque no suena a simplemente seguir reglas al pie de la letra. Exacto, va mucho más allá. Cumplir, en la interpretación que se analiza, significa llevar la ley a su máxima expresión, a su propósito divino original. O sea, al espíritu de la ley, no solo la letra. Justamente, va más allá de la letra y busca una transformación del corazón, de las motivaciones internas. Se enfatiza mucho la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, viendo que todo el plan de Dios, de alguna manera, apuntaba hacia Cristo. Él sería la culminación. Así es, su propia vida es presentada como el ejemplo perfecto de obediencia y amor, que es la esencia de la ley, y su muerte y resurrección son vistas como el cumplimiento definitivo de los requisitos de la ley para nuestra justificación ante Dios. Entonces, ¿cómo vemos la ley ahora? Esto nos permite verla no como una carga pesada, sino a través del lente del amor y la gracia. El énfasis cambia radicalmente. La misericordia prima sobre el sacrificio ritual. El amor a Dios y al prójimo se vuelve central. E incluso se extiende ese amor a los enemigos. Y esa profundización se nota clarísimo en cómo aborda el enojo, ¿no? Jesús dice que enojarse sin causa con alguien es, bueno, comparable al asesinato en su raíz. Va directo al hueso del asunto. Totalmente. Urge a la reconciliación, incluso antes de ir a adorar a Dios, y advierte sobre juzgar a otros sin mirarnos primero a nosotros mismos. Eso de la viga y la paja. Claro. ¿Qué más destaca La Fuente sobre esto? Bueno, conecta esta enseñanza sobre el enojo directamente con el llamado a ser pacificadores. El análisis destaca cómo Jesús enseña un perdón radical casi ilimitado, lo de 70 veces 7. Sí. Aconseja resolver los conflictos rápido, antes de que se hagan más grandes, que se enquisten. Pone el foco en la importancia de controlar los pensamientos y las actitudes internas, no solo las acciones que se ven por fuera. Y llega lo más radical. Sí, la cumbre de esto es la enseñanza considerada radicalísima por La Fuente de amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen. También advierte contra el poder destructivo de las palabras de desprecio. Jesús mismo es el modelo de cómo responder con gracia ante la ofensa, y La Fuente señala la oración y la dependencia del Espíritu Santo como ayudas cruciales, indispensables, para poder vivir algo así. Otra área donde Jesús va directo al interior es el adulterio. Dice que mirar a alguien con codicia ya es cometer adulterio en el corazón. Otra vez, la pureza no es solo externa. Sí, La Fuente explica que, según Jesús, el pecado no empieza con el acto en sí, sino mucho antes, en el corazón, en los deseos desordenados que no se controlan. Nos hace responsables de los pensamientos. Exacto, de nuestros pensamientos y miradas intencionales. La tentación en sí misma no es pecado, aclara, pero sí lo es alimentarla, darle vueltas. Al equiparar el deseo lujurioso con el acto consumado, Jesús subraya la gravedad de esa batalla interna que todos libramos. ¿Y la solución? La solución que presenta el análisis no es solo el esfuerzo humano, que es limitado, sino el arrepentimiento sincero y la transformación interior que viene por la gracia de Cristo.
Esos consejos tan gráficos de sacarse el ojo o cortarse la mano Sí, suenan fuertes. se interpretan como medidas radicales y simbólicas para evitar las fuentes de tentación, para cortar por lo sano, digamos. Es notable también que establece un estándar de pureza igual para hombres y mujeres, y critica mucho la hipocresía de quienes juzgan por fuera sin mirar el interior. Se enfatiza constantemente la necesidad de la gracia y el perdón divinos para esto. Hablando de integridad, Jesús también toca el tema de los juramentos. Dice básicamente que no hace falta andar jurando por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Cuál es el punto clave aquí, según la fuente? La crítica principal, según el análisis, va dirigida contra el uso de juramentos complicados o evasivos. Ya sabes, para manipular la verdad o para aparentar una santidad que quizá no es real. Para quedar bien. Claro. La credibilidad de una persona no debería depender de fórmulas o promesas grandilocuentes, sino de su coherencia y sinceridad habituales. Punto. Si se hace una promesa o un juramento, bueno, debe tomarse con absoluta seriedad como un compromiso ante Dios. Y también nos recuerda que no controlamos todo, ¿no? Exacto. Jesús nos recuerda nuestras limitaciones. No podemos controlar el futuro ni garantizar cosas que escapan a nuestro poder. El llamado es a ser personas cuya palabra sea confiable por sí misma. Ser un contraste en un mundo donde, lamentablemente, a menudo las palabras se usan para ocultar o distorsionar. Esta honestidad intrínseca es vista como fundamental en el reino de Dios y, por supuesto, esencial para construir relaciones basadas en la confianza mutua. Y bueno, llegamos a la que quizás a la enseñanza más contracultural, más difícil de todo el sermón. Amad a vuestros enemigos. Esto rompe totalmente con nuestra inclinación natural al rencor, a la venganza. Uf, sí. Y encima pide orar por los que nos hacen daño. Es muchísimo. Es, como bien dice la fuente, una subversión total de la ley del talión, del ojo por ojo. El llamado no es solo a no vengarse, sino a ir mucho más allá, a responder activamente a la hostilidad con compasión y con actos de bien. ¿Para qué? Para cambiarlos. Busca transformar la dinámica del conflicto, no solo soportarlo pasivamente. Se presenta como un reflejo del amor incondicional de Dios, ese que, como dice la Biblia, hace salir su sol sobre buenos y malos. El impacto de practicar esto, sugiere el análisis, es enorme, no solo para la sanidad interior personal, sino para la posibilidad de restauración en las relaciones y en la sociedad. Es profundamente contracultural. Totalmente. Y Jesús perdonando a sus verdugos en la cruz. Es el ejemplo máximo. El objetivo es la reconciliación, no perpetuar el conflicto. Nos invita a ver la humanidad compartida incluso en aquellos que consideramos enemigos, y así contrarrestar la amargura que nos puede consumir. Pero es posible. Bueno, la fuente concluye que este tipo de amor, que califica de sobrenatural, solo es posible con la ayuda de la gracia divina. No sale de nosotros mismos así nomás. Bueno, hemos recorrido bastante, explorando este tesoro de sabiduría del Sermón del Monte a través del análisis de la fuente. Queda claro que no son solo un conjunto de reglas o mandamientos. No, para nada. Es un llamado profundo a una transformación del corazón, a vivir desde la integridad, la compasión y un amor que desafía lo común, lo normal. Humildad, misericordia, pureza, buscar la paz, amar incluso al enemigo. Parecen ser caminos hacia una vida con más sentido, ¿no? Más alineada con esos valores del reino de Dios que presenta Jesús. Da mucho para pensar sobre cómo estas ideas podrían resonar o aplicarse en la vida real, en el día a día. Sin duda. Y la fuente nos deja con una invitación implícita, pero muy poderosa. Más allá de simplemente conocer estas enseñanzas o admirarlas desde lejos, ¿qué pasaría si nos comprometiéramos a intentar encarnar activamente una de ellas? Una sola. Si empezar por una, por ejemplo, ¿cómo podría la práctica deliberada, consciente, de ser un pacificador en nuestro entorno, en casa, en el trabajo, o de mantener una honestidad radical en nuestras palabras, empezar a remodelar no solo nuestra experiencia personal, sino también nuestras relaciones y la atmósfera de la comunidad que nos rodea? ¿Cuál podría ser ese primer pequeño paso, quizá incómodo pero intencional, para iniciar ese efecto dominó? Es una reflexión que queda ahí, ¿no?
Queda picando. Definitivamente. Seguir explorando estas ideas y buscar maneras, aunque sean pequeñas, de integrarlas en la vida, parece un viaje valioso y continuo. La decisión de absorber y aplicar esta sabiduría, como sugiere la fuente, podría fortalecer esa conexión con lo trascendente que, creo, muchos buscamos de una forma u otra.